Me llamo Carmen Laforet Díaz. ¿Dónde nació? En Barcelona, el 6 de septiembre de 1921. No nos habíamos atrevido a preguntar el cuándo, que usted se ha anticipado a contestar por su cuenta. Ello revela una nota de espontaneidad y de sinceridad en el carácter de nuestra interlocutora. ¿Quiénes fueron sus padres? ¿Viven? Mis padres se llamaron Eduardo Laforet Altolaguirre y Teodora Díaz Molina. No vive ninguno de los dos. Mi padre fue arquitecto y profesor en la Escuela Industrial, que creo que se llama hoy de Artes y Oficios, en Las Palmas de Gran Canaria. Mi padre era hijo de sevillanos, nacido en Castellón, y vivió toda su infancia y juventud en Barcelona. Mi madre era de Carmena, un pueblo de la provincia de Toledo, del que es oriunda toda su familia, aunque hay muchos parientes de mi madre que viven en Madrid. El apellido Laforet parece que suena francés. ¿Lo es, en efecto? Sí, el apellido Laforet es francés de origen, en nuestra familia al menos. Ocurrió una historia que he contado algunas veces. Cuando las guerras napoleónicas, un militar francés, llamado Laforet naturalmente, se casó con una señorita sevillana y al terminar la guerra se la llevó a Francia. Esta señora no tenía más pariente que una hermana soltera en Sevilla y unos años más tarde llegó sin avisar a casa de su hermana con un niño y con una niña, hijos suyos. Dijo que se había quedado viuda y que volvía a su casa. Aquella noche, mientras dormía, descansando del viaje, que entonces era terrible y larguísimo, murió la madre de los niños. Entre su equipaje estaban los documentos de las criaturas y direcciones de la familia francesa, pero la otra señorita sevillana, entusiasmada con aquellos niños que le llegaban del cielo, no pensó ni por un momento en comunicar nada nunca más a la familia de Francia y educó a sus sobrinos. El contacto con Francia se perdió para siempre. De aquel niño que se llamaba Eduardo Laforet, venimos nosotros en línea directa. Tengo un hermano que se llama Eduardo Laforet como mi padre y dos sobrinos Eduardo Laforet, uno hijo de Eduardo y otro hijo de Juan. Cristina Cerezales Laforet, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Habías vuelto a escuchar la voz de tu madre? No, me ha impresionado muchísimo. Nos ha impresionado a nosotros. Sí. Además, sí, una voz joven, claro, con acento canario. Sí, me ha gustado mucho oírlo, pero me ha impresionado mucho. Era la voz de 1964. Claro. Y precisamente recuperar su voz es lo que en los últimos años es un poco lo que has buscado en este libro, ¿no? En Música Blanca. Sí, dar voz a su silencio. Era su silencio de los últimos años, en que, bueno, primero empezó con un silencio en escritura y luego fue un silencio de voz también. Y este libro es un intento de recrear esa voz. ¿Lo has hecho a través de documentos que has encontrado, de cartas, de manuscritos? Sí, lo he hecho a través de ella y de sus miradas, de sus señales que me daba, de sus poquísimas palabras, y lo he hecho también ayudándome de muchos documentos que había dejado en mi casa, de muchos papeles suyos, de correspondencia con amigos, de respuestas que daba a estudiosos de su obra. Y con todo esto, contrastado con ella, he ido creando eso, dando voz a ese silencio. Porque en los últimos años era difícil hablar con ella, no tenía voz o no podías comunicaros con la voz, pero tenías un contacto enérgico a través de la mirada, de las energías que teníais la una con la otra. Sí, muchísimo. Empezó a aflorar de manera muy fuerte cuando ella estaba ya sin manejar la voz. Y digo sin manejar en vez de sin ser capaz de utilizarla, porque de vez en cuando la utilizaba. Y cuando la utilizaba era una voz clara y nítida y la utilizaba principalmente pues para dar las gracias, para dar un consuelo. Pero luego se retiraba y a lo mejor pasaba un año entero ya sin hablar, ¿no? Continúa, o con alguna pequeña palabra que me indicaba más o menos por dónde andaba, por dónde estaba ella cuando se ensimismaba. Música Blanca es el título de este libro que edita Destino y parte un poco de una cita de Alessandro Barico, pero ¿qué es exactamente la música blanca? Y yo creo que la música blanca es una música sin sonido. El Barico explica en su libro El Seda, explica, este libro está escrito en clave de música blanca y dice que la música blanca es una música extraña, que cuando se la escucha se oye el silencio y cuando los que la bailan estupendamente se les mira y parecen inmóviles.
y luego acaba diciendo la música blanca es algo rematadamente difícil. Y todo eso me parecía que se correspondía mucho con lo que yo estaba intentando captar y transmitir. El libro que nos presentas en un principio tiene la intención de atrapar la vida de tu madre, de comprender su proceso de creación, su forma de vida, la tuya, vuestra relación con sus hijos, con sus nietos, pero yo creo que también se puede leer en clave de novela sin tener en cuenta si es Carmen Laforet o si no, porque yo creo que es una gran novela de amor, si me permites que diga que es una novela. Sí, porque, bueno, yo creo que se puede leer sin tener en cuenta quién es el personaje, aunque siempre teniendo en cuenta que es una creadora, que es un proceso creativo el que ella vive y que es un proceso familiar, íntimo, personal. Y sí se puede leer así. Hay todo un recorrido hacia atrás y hacia adelante de esta forma de vivir la vida. Porque en este relato se nos presenta una mujer, yo creo, hipersensible, muy humilde, como si en algunos instantes no terminara de creerse la gran escritora que era Carmen Laforet. Sí, ni de creerlo ni de aceptarla. O sea, no, hubo un momento, bueno, yo creo que hubo un momento de gran felicidad al principio con el premio Nadal y con todo el reconocimiento y todo esto, pero después, como era precisamente una persona tímida y reservada, esa fama le desbordó y se entremezcló con su vida y le impidió muchas cosas y la perjudicó. Pero por otro lado la ayudó muchísimo, claro, porque esa fama la dio a conocer y sus libros posteriores, eso también es una pega, que nada tuvo tal resonancia y tal éxito que los libros posteriores quedaron un poco bajo la sombra, cuando son libros magníficos. Uh-huh. Mira lo que decía en esa entrevista en 1964, sí, también sobre la posteridad. A ver si podemos escucharlo, cómo se refería a esa idea de si permanecería o no permanecería en el mundo literario. ¿Su obra ha llenado sus aspiraciones de autora o piensa que aún está por hacer la gran novela que dé la gloria a Carmen Laforet? Pues yo, querido Fernández Conde, lo único que pienso es en escribir humildemente cada día lo que se me ocurra. La gloria, como creo que han dicho muchos antes que yo, es simplemente la aprobación de la posteridad. Y esto no depende ni de mí, ni siquiera de los críticos de mi generación. De nadie, sino de la posteridad. Exactamente. No dependía de ella, pero tampoco parecía que fuera una cosa que le importara. No, yo creo que en aquel tiempo nunca le importó demasiado la fama, puesto que huía mucho de ella, se escondía mucho, no le gustaba revelar nada, su intimidad, ni conceder entrevistas, ni nada de esto. Pero bueno, la fama era una presencia muy fuerte en su vida. Sí. Una de las cosas también que a mí me ha llegado muy, muy hondo, quizá por ser mujer, es el hecho, ese equilibrio que ella buscaba y que parece que tanto le dolía entre ser mujer, esposa, madre, escritora, como si todo no fuera compatible, como si le costaba, le dolía. Sí, y luego posteriormente reflexionaba, porque qué tontería, cómo una mujer puede renunciar a esto si es una cosa que es inherente a ella. Pero era una época muy difícil para eso. Yo recuerdo que ella me decía que lo que más le dolía en las entrevistas es que continuamente le preguntaban qué prefiere, a sus obras o a sus hijos, porque abandona a sus hijos para hacer su obra y tal. Y todo eso le dolía terriblemente, cosa que bueno, ahí denota una inseguridad, ¿no? Es que esa era una pregunta, eso aparece en el libro y es una pregunta que en principio suena muy dolorosa. Era muy dolorosa para ella, muchísimo. Yo la verdad es que nunca, sus hijos no sentimos para nada abandonados porque ella escribiera. Al revés, estábamos muy orgullosos de nuestra madre y luego ella tenía organizado para que estuviéramos muy bien cuidados cuando ella se tenía que meter a fondo en una novela. O sea que no hubo nada de eso, pero el entorno era tremendo. Mira en 1964 lo orgullosa que estaba de vuestra familia, como hablaba de su familia y de sus hijos. Mi marido se llama Manuel Cerezales, es periodista y se ha dedicado muchas veces a la crítica literaria. ¿Cuántos hijos tienen? ¿Quiere decirme el nombre y la edad de cada uno? Pues sí, tengo 5 hijos. Le voy a dar los nombres por orden de edad. Marta tiene ya 17 años, sí. Cristina 16, Silvia 14, Manuel 11 y Agustín 7.
Se casó usted jovencísima, ¿eh? No, nada. Para completar estos datos personales, añadiremos por nuestra parte que Carmen Laforet es una mujer joven, guapa, de apariencia dulce como su voz. Era una mujer dulce. Sí. Tenía una enorme dulzura y encanto. Hasta el final, por lo que vas contando. Cada vez más. Al final era ya una pura esencia de bondad y de dulzura. Sí. La describes en el libro en esos momentos como el gran jefe indio en algunos momentos. Sí, también tenía esa otra faceta. Bueno, ella siempre tuvo la parte dulce y la parte fuerte, muy fuerte. En momentos dados dominaba su parte fuerte. Y lo del jefe indio sí, es curioso, tenía como una mirada de sabiduría y con los ojos así ya un poco achinados, y a mí también se me están poniendo ya. Y la trenza, porque hubo un momento en que decidió que no quería cortarse el pelo para nada y no se le volvió a cortar el pelo. La trenza detrás y tal, pues parecía un gran jefe indio. Rodeada de sus nietos y sus bisnietos. Sus nietos, bisnietos, hijos, sí. Sois 5 hermanos más una. Marta, la Marta, cuidadora, sí, ¿verdad? Sí, Marta Horcajo, que siempre pongo el O detrás porque como hay una Marta hermana también para que no se preste a poner Marta Horcajo cada vez me parecía como demasiado pesado, pero la distingo así. Pero era ese personaje, Sí, esa persona sí. nos demuestra un poco esa relación, esa energía que ella desprendía ya no solo contigo, Claro. sino para con los demás. Claro, eso para mí fue muy importante, ver cómo los demás también lo captaban. Por lo menos ella de una manera fortísima, de otros hermanos míos también lo captaron muy, muy bien. Y claro, eso te apoya de no me estoy inventando nada, es verdad. Que decir, no estoy frente a un lienzo en blanco y estoy creando, no, estoy frente a algo que me está hablando de verdad. En el libro yo creo que hay muchísimas imágenes que para el lector lo que le llega profundamente, aparte de esos sentimientos y esas emociones tan profundas que están volcadas en el libro, son las imágenes. Y hay una que a ti creo que te sorprendió mucho, que era el hecho de que la recordabas siempre deshaciéndose de notas, o que la habías recordado, la habías visto muchas veces deshaciéndose de notas y no escribiendo. Sí, rompiendo. Sí. Vamos a escuchar cómo lo dice ella. Sí, también. Sí, ella misma habla de eso, de su proceso creativo. Voy escribiendo a lo mejor durante años y sobre todo durante el último año, pues un argumento que va cambiando muchas veces. Y para este argumento voy viendo unos personajes para los que creo una especie de árboles genealógicos. Ah, sí. Me entero de su vida, de algunos antepasados, de cosas de estas. Pero antepasados que luego no van a aparecer en en absoluto. absoluto. No ves para yo vivir la vida de estos personajes como si fuera mi vida misma. Por eso yo creo que dicen que son autobiográficas mis novelas, porque así puedo referirme a cualquier cosa. Creo que lo hacen otros autores también, no solo yo. Sí. Y luego esto lo rompo, o antes de empezar a escribir la última versión, como hice con La Mujer Nueva, o después. Y a veces porque no puedo tener tanta carpeta en casa con papeles. Y lo rompía. Sí, rompía mucho. ¿Y esa imagen, tú no tienes imágenes de ella escribiendo? Sí, también. Sí, muchas. Lo que pasa es que yo recuerdo una anécdota de cuando ella se retiraba a escribir, el final de la novela, se retiraba algunas veces a Arenas de San Pedro, y venía una mujer del pueblo, porque esto estaba en una pequeña finca a 1 kilómetro del pueblo, a llevarle la comida, porque ella no se ocupaba ya de nada de eso, se metía en la novela y entonces recogía al día siguiente la cazuela con la comida sin tocar. Y luego comentaba en el pueblo, esa señora no escribe, esa señora rompe. Todo lo que escribe lo rompe. Rompía mucho para luego al final una depuración. Ella ha hablado en este fragmento que hemos escuchado de La Mujer Nueva, que le valió el Premio Menorca y el Nacional de Literatura en el 55, un libro que, digamos, respondió a una llamada religiosa que ella tuvo y que no fue muy entendida por todo el mundo, o no fue muy respetada. Sí, yo creo que no se entendió en la dimensión que tenía, la inmensa dimensión que tenía, porque fue una experiencia mística que ella la colocó, pues la encauzó por la religión católica, y la religión católica en ese momento pues tenía muchas cosas que eran que no tenían nada que ver con la religión en sí, y que ella intentó amoldarse y adaptarse a eso, y entonces bueno, cambió su forma de ser y su forma de expresar, ¿no? Ya no era la mujer libre, rompedora y tal, ya parecía que era una mujer un poco encogida por esa forma de vivir la religión, pero se desprendió de ello, o sea, se dio cuenta, enfermó incluso, era totalmente contrario a su ser, nunca dejó de creer, quiero decir, ella siguió creyendo, pero
se desprendió de la forma. Este es un libro, Música Blanca, que pueden encontrar en Destino, Cristina Cerezales Laforet, que nos acompaña, que emana, como digo, lo repito muchas veces, pero es que es así, muchísima emoción, muchísima energía, un mensaje yo creo además muy positivo en el fondo, pero yo digo, si nos ha emocionado tanto a los lectores, lo que has tenido tú también que sentir, ¿no?, escribiéndolo. Sí, muchísimo. Fue un tiempo muy, muy intenso para mí y sentí muchísimo, pero sentí cuando lo terminé una enorme liberación. Y el terminarlo también coincidía con la muerte de mi madre y también sentí allí una gran liberación de ella. O sea, ya estás libre, ya no tienes ese corsé de cuerpo que te está impidiendo expresarte. La sigo sintiendo muchísimo y siento de ella, solo me llega esa alegría inmensa que ella siempre buscaba. Ella siempre buscaba, pero se tropezaba muchas veces con el dolor. Pero esa alegría es lo que sí yo siento ahora por parte de ella. Tú eres pintora. Sí. Algo que a ella le habría gustado ser, ¿verdad? Sí, cuando era niña ella soñaba con ser pintora. Y siempre me contaba eso de que miraba el libro de los grandes pintores y Andrea del Sarto, ella pensaba que era mujer. Entonces yo es cuando le descubrí, entonces tu personaje Andrea viene de ahí, y ella no se había dado cuenta. Y me dijo, pues muy probablemente, pero no me había dado cuenta. Luego creo que tenía también una bisnieta, Andrea, o una nieta. Una nieta, sí, una hija mía. Ah, sí. Sí, ¿Y eso Andrea es por eso? Es por eso, sí. Era un poco casi como si le pusiera el nombre de mi madre, pero... Cristina, de verdad, ha sido un placer y lo he escrito en el blog porque me ha emocionado mucho y lo repito ahora. Música Blanca, de Cristina Cerezales Laforet, nos ha conmovido, como hacía mucho que un libro no nos conmovía, y nos ha hecho adorar, una palabra que también se explica mucho en el libro, porque mucha gente terminaba adorando a Carmen Laforet, nos ha hecho adorarla. Y de verdad, para los oyentes, que la busquen, Música Blanca, de Cristina Cerezales Laforet, editada en Destino. Muchas gracias y enhorabuena. Muchísimas gracias a ti. De nada.